Soy alumna de la Facultad Ciencias Químico-Bióloga. Soy Lisbeth Paola Rodríguez Graciano. Actualmente curso el cuarto semestre en la carrera de Químico Farmacobiólogo y el día de hoy les hablaré sobre el síndrome de Dudowitz. El síndrome de Dudowitz fue descrito por primera vez en 1965 por el doctor Victor Dudowitz. Pero, ¿qué es en sí este síndrome? El síndrome de Dudowitz es un trastorno autosómico recesivo muy raro, que se caracteriza por el retraso del crecimiento pre y postnatal, retraso del desarrollo psicomotor, del lenguaje y conducta hiperactiva, discrepancia de miembros inferiores, hiperpigmentación de la piel, eczema, microcefalia, entre otras anomalías que suelen presentarse en los pacientes. Algunas de las manifestaciones clínicas pueden ir desde el retraso del crecimiento pre y postnatal, microcefalia y un retraso mental desde moderado a severo, el cual en muchos casos la persona puede llegar a presentar una inteligencia promedio, pero lo más común es el retraso mental y pueden presentar eczema. La mayoría de los pacientes que portan esta enfermedad suelen ser hiperactivos, con déficit de atención. La apariencia facial típica que suelen presentar los afectados es de la frente alta o inclinada, prominencias supraorbitarias planas, cejas escasas en su porción lateral, fisuras palpebrales estrechas, orejas con una conformación anómala, puente nasal ancho y aplanado, y como se puede observar en la imagen, suelen presentar una conformación anómala en la zona bucal. Como se puede observar, no es una conformación típica que puede presentar una persona que entre comillas se puede decir normal. Como dije anteriormente, el síndrome de Dudowitz es un trastorno autosómico recesivo. Pero, ¿qué es un trastorno autosómico recesivo? Bueno, el ser humano está compuesto por millones de células, las cuales en su mayoría están constituidas por un juego de genes. El material genético que se ha sugerido por mucho tiempo en los seres vivos es el ADN, el cual se ha demostrado que se encuentra la mayoría en los cromosomas, los cuales se asemejan a unos hilos. En la imagen a continuación se presenta en la diapositiva, es una representación de los cromosomas. Los cromosomas en el humano están en una cantidad de 46, siendo 23 pares. 23 se aportan de la madre y 23 del padre. Es así, podemos decir que el gen de una progenie es la mitad de su madre y la mitad de su padre. En algunas ocasiones se presenta una mutación en la copia del gen durante la meiosis y este deja de funcionar correctamente, pero como se tiene otro gen normal entre comillas, este cubre al gen mutado, por lo cual no se presenta una enfermedad, pero se tiene el gen mutado, el cual puede ser transmitido en un tiempo después. Y es aquí donde entra la herencia autosómica recesiva. Una persona puede poseer el gen mutado, pero mientras la persona con la que decida procrear no posee otro gen recesivo en su cromosoma, la progenie no portará la enfermedad. La enfermedad solo se presentará en el progenie solo si las dos partes progenitoras heredan el gen. Los padres con el gen mutado tienen un 25 de probabilidad de heredar el gen mutado, uno de 4. Y padecer la enfermedad, existiendo así 75% la probabilidad de que el niño no padezca la enfermedad. La probabilidad siempre va a ser la misma. Hay un 25 de probabilidad, 2 de 4, de que el niño herede un gen mutado de uno de los padres siendo portador de la enfermedad, mas no presente la enfermedad. Hay un 25% de probabilidad de que el niño no herede la copia del gen mutado, siendo un niño sano no portadora de la enfermedad ni del gen. Los resultados que pueden presentarse son siempre al azar. Como observamos en la tabla, lo que les dije anteriormente está de una forma más resumida y más exacta. Es decir, la progenie que resulte de un progenitor 1 y un progenitor 2, donde el progenitor 1 hereda el gen y el progenitor 2 hereda el gen, hay una probabilidad de 25% de que suceda la enfermedad. Si una progenie proviene de un progenitor 1 que no hereda el gen y de un progenitor que
hereda el gen, hay un 25% de probabilidad de que pueda presentar la enfermedad. Este es 2 de 4 como se mencionó anteriormente, porque puede ser que el progenitor 1 no herede el gen o puede ser quien lo herede, mientras lo mismo para el progenitor 2, que hereda el gen y puede que no lo herede. Y la progenie que procede de un progenitor 1 y de un progenitor 2, quien no hereda el gen en ambos casos, es un 25% de probabilidades de que no presente la enfermedad, ni siquiera presente el gen mutado. En la imagen de la izquierda es básicamente lo mismo, pero de una forma más gráfica. Si un no portador y un portador se unen, resultará uno afectado, que no será ni portador ni afectado. Si un portador se une con un portador, resultará un afectado, que ya presentará la enfermedad. Si un portador y un no portador se unen, son 2 de 4. Puede ser portador, mas no presentar la enfermedad. Ahora les hablaremos sobre los padecimientos del síndrome de Dudowitz. Como se mencionó anteriormente, el síndrome de Dudowitz es un raro desorden neurogenético en el cual está demostrado que la ausencia de concentración de la heterocromatina en los cromosomas 1, 9 y 16 en hemipatías de causas no conocidas y en la trisomía 21 se observa en niños que presentan dicho síndrome. En esta tabla podemos ver los padecimientos que pueden presentar los pacientes con síndrome de Dudowitz. Uno de ellos es la conducta. Los pacientes por lo general suelen ser hiperactivos. El retraso mental suele presentarse en la mayoría de los casos, pero como se mencionó anteriormente, existe la probabilidad de que los niños o los afectados por este síndrome puedan presentar una inteligencia promedio. Otro está como el retraso del lenguaje, el paladar hendido, microcefalia y eczema. En esta tabla queremos mencionar uno en particular, que es la discrepancia de miembros inferiores. A breve es la diferencia que existe entre la longitud de una extremidad respecto a su par, es decir, que una pierna, como en el ejemplo, presente una longitud más larga que la otra, lo cual puede generar unos problemas posteriores más que la misma discrepancia de los miembros. Y nosotros queremos hablar de algunos ejemplos de los padecimientos que consideramos importantes, como el eczema, dimorfismo craneofacial, paladar hendido y microcefalia. El eczema, a breve explicación, es una inflamación cutánea que se caracteriza por la morfología que presentan sus lesiones. Presenta un patrón de distribución y un curso crónico. Llega a producir un intenso prurito que es la comezón o el ardor, el picor que se llega a sentir en la piel. El dimorfismo craneofacial. Son anomalías que se pueden presentar en la parte del cráneo y la cara, como es el caso del paladar hendido, que en esta ocasión hablaremos sobre el paladar hendido. Como se puede observar en la imagen, aquí se presenta un hendimiento del paladar. Este hendimiento del paladar suele presentarse en un 35% en los pacientes con síndrome de Dudowitz. Es un defecto que se genera desde el nacimiento o inclusive antes, que se produce en el paladar debido a que no suelen formarse adecuadamente, no suelen unirse bien y crea como una fisura o una grieta. Normalmente viene acompañado por el labio leporino, el cual es semejante al paladar hendido. Crea una fisura o una hendidura en lo que es el labio. En esta ocasión hablaremos sobre este asterisco que se presenta en la imagen, que es una señalización del cornete, que es un cornete gigante que ocupa la cavidad, casi toda la cavidad nasal, obstruyendo la parte de la nasofaringe, tan críticamente tan grave que llega a provocar SAOS, que es un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se presenta en los casos en que una persona duerme y se obstruyen las vías respiratorias, generando una interrupción de la respiración, ocasionando que con esto se despierte.
La microcefalia. La microcefalia es una afección en la cual la cabeza del bebé es mucho más pequeña de lo esperado, como se puede observar en la imagen, que presenta una disminución en lo que se espera en el tamaño de un bebé normal. Durante el embarazo, la cabeza del bebé aumenta de tamaño porque el cerebro debe crecer. La microcefalia puede ocurrir porque el cerebro del bebé no se ha desarrollado adecuadamente durante el embarazo o dejó de crecer después del nacimiento, lo que produce un tamaño de cabeza más pequeño de lo común. La microcefalia puede ser una afección aislada, lo que significa que puede ocurrir sin que ocurran otros defectos graves, o puede presentarse en combinación con otros defectos de nacimientos graves. La microcefalia puede estar producida por la exposición a sustancias nocivas durante el desarrollo fetal o quizá puede estar asociada con problemas de síndrome genéticos hereditarios. Como se mencionó anteriormente, el síndrome de Dudowitz es una enfermedad, es un trastorno autosómico recesivo, que aquí podría entrar también porque se presenta la microcefalia. El trastorno puede producirse tras el nacimiento debido a diferentes lesiones cerebrales, como por ejemplo las provocadas por la falta de oxígeno o una infección. Autosómico recesivo y autosómico dominante son dos patrones en los cuales los genes se heredan de una familia. Los genes determinan nuestros rasgos, como por ejemplo el color de ojos y el grupo sanguíneo. También pueden provocar una enfermedad, como se ha dicho anteriormente. Afecta a hombres y a mujeres por igual. Recesivo significa que para padecer la enfermedad, en este caso, que es la microcefalia, son necesarias dos copias del gen, una heredada de la madre y otra del padre. Y se menciona lo mismo, un 25% de probabilidades, una de 4, similar a lo que es el síndrome de Dudowitz. A continuación hablaremos de un breve caso clínico en el cual la niña presenta dicho síndrome. La niña es el producto del segundo embarazo de una pareja sana y no consanguínea, con bajo peso de nacimiento. Esto quiere decir que presentó bajo peso al nacer. De los antecedentes relevantes son el retraso de pondoestatura, eczemas en el cuello cabelludo, sarpullido generado y facies peculiares. Pautas madurativas compatibles con normalidad. Al examen físico, la niña presenta peso, talla y circunferencia craneal por debajo del tercer percentilo, cabello ralo, entre otras cosas. El cariotipo de los padres en preparaciones de óptima resolución fue interpretado como normal, a pesar de estar en el límite de la resolución para aseverar una inversión pacéntrica involucrado el segmento afectado. La revisión de lesiones intersicales del brazo largo del cromosoma 4 nos permite inferir que el fenotipo del síndrome de Dudowitz está relacionado con la deficiencia del segmento 4q28-4q313. Y sería todo. Uno de los tratamientos, o por así decirlo, porque no cuenta con un tratamiento en sí, es el seguimiento longitudinal y manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? No existe un tratamiento como tal, no un medicamento ni nada, ya que es un síndrome. Lo mejor que se puede hacer por estas personas es tenerles un seguimiento médico para así brindarle una mejor calidad de vida, ya que no se puede hacer mucho para que estas personas puedan recuperarse. Y sería todo. Muchas gracias.